Bueno, chicos, vamos a hacer el segundo problema, ¿vale? Este le he llamado persecución 2. Persecución 2. Tiene nombre de película. Y este, el de por la mañana, que lo tengo aquí abajo, pues es persecución 1. ¿Vale? Entonces vamos a poner los dos porque vamos a compararlos. Las diferencias que tienen y las analogías. Entonces, mirad, este dice así. Dos coches parten del mismo lugar. Es decir, en este caso las posiciones iniciales son iguales. Uno empieza a moverse con una velocidad constante de 60 km/h. El otro empieza a perseguir al primero 2 horas después, a una velocidad de 80 km/h. Es decir, en este problema tenemos dos coches o dos móviles, ¿no?, que parten de la misma posición, pero no empiezan a moverse al mismo tiempo, sino que uno, que siempre es el que tiene menos velocidad, empieza a moverse antes que el que tiene mayor velocidad. Entonces al cual vamos a llamar también A, el coche A, alcanza al coche que tiene menos velocidad, al 60. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lógicamente, si este tiempo, digamos que es la ventaja que le da el coche A al B, es muy grande, pues lo que va a ocurrir va a ser que va a tardar más en alcanzar a este coche, al coche de 60, al que tiene menos velocidad. También ocurre que si la diferencia de velocidades es muy pequeña, fijaros aquí que la diferencia de velocidad es muy pequeña, uno tiene 80, que es un poquito mayor solamente que 60, pues va a ocurrir que también va a tardar más. Al tardar más tiempo significa que va a recorrer más distancia hasta alcanzarlo. La pregunta es esto: ¿qué tiempo tardará en alcanzar el segundo coche al primero? ¿Y qué distancia recorre cada uno? Para poner un símil o una cosa así comparativa, ¿acordáis, por ejemplo, cuando eres pequeño y a lo mejor pues uno corría más que el otro, un amigo corría más que el otro, y tú le decías a tu amigo, venga, tú sal corriendo que yo te voy a alcanzar? Entonces tú le dabas una ventaja, esa es una ventaja temporal, y después al final pues terminabas a lo mejor alcanzándolo siempre que tú tuvieras mayor o fueras con mayor velocidad que tu amigo. Si no, no lo alcanzas nunca. ¿De acuerdo? Bien, pues ponemos aquí los datos de cada uno. Por ejemplo, el coche A es el que tiene una velocidad de 80 km/h. ¿Vale? Igual que el otro, igual que hemos hecho el de esta mañana, ¿vale? Que el coche A era el que tenía una velocidad mayor, de 80. Pero en el caso de esta mañana, fijaros, el coche A estaba por detrás del B. La ventaja, por así decirlo, no era una ventaja temporal, era una ventaja longitudinal o de distancia. Aquí la ventaja es una ventaja temporal. La posición inicial de A es 0. Para el B ocurre lo mismo. El B pues es un movimiento rectilíneo uniforme. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Mirar aquí que incluso me remarcan que es una velocidad constante. Vale, si me ponen solamente velocidad en el enunciado de un problema, también tengo que suponer que va con una velocidad constante. Aquí, igual que el problema de esta mañana, no aparece para nada la aceleración. Ya haremos problemas con aceleraciones. Esto se va complicando, ¿entendéis? Esto al principio hay que pillarlo. Hay que pillar el concepto, hay que pillar las situaciones de los cuerpos y después, pues a lo mejor ya se va complicando un poquito el tipo de movimiento. Pero empezamos siempre por lo sencillo. La velocidad de B es 60 km/h. La posición inicial de B es 0. Y ahora vamos a lo que vamos, es decir, con el tiempo. Vamos a ver. Imaginar que ambos empiezan a moverse desde aquí. No voy a poner los coches, aquí vienen los dos coches, ¿no? No los voy a poner tan guays como esta mañana, ni tan aerodinámicos. Entonces la posición inicial es la misma, ¿de acuerdo? Entonces el coche B empieza a moverse. Empieza a moverse y resulta que cuando el coche está aquí, ¿vale? Pues llega el otro coche, ¿vale? Y en esta posición va a ser la posición en la que el coche A alcanza al coche B. ¿De acuerdo? Ambos tenéis que ver esto, que es lo más importante. Recorren la misma distancia, D. Pero lo que va a ocurrir va a ser que, aunque ambos recorran la misma distancia, no van a emplear el mismo tiempo ambos en recorrer esa distancia. ¿Por qué? Porque las velocidades son diferentes. Fijaros, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia partido el tiempo. Por lo tanto, la velocidad de A, lo pongo aquí que no lo veis, la velocidad de A es igual a D partido el tiempo de A. El tiempo de A va a ser el tiempo que tarda en
o el tiempo que pasa desde que empieza a moverse hasta que alcanza B. Y la velocidad de B será igual a D partido el tiempo de B, donde el tiempo de B es el tiempo que pasa desde que B empieza a moverse, que empieza a moverse antes, hasta que es alcanzado por A. Fijaros que la D, la distancia recorrida, es la misma. La velocidad es diferente. Entonces, si la velocidad es diferente, y de hecho la velocidad de A es mayor que la velocidad de B, no nos queda otra que el tiempo de A, como D es igual, tiene que ser menor que el tiempo de B. Es decir, A va a invertir menor tiempo en recorrer esta distancia que B. ¿De acuerdo? Entonces, los tiempos para ambos son diferentes. B, vamos a empezar con B, porque yo siempre empiezo con el coche que va más lento, o por dicho de otra forma, el coche o el móvil que empieza a moverse antes. El tiempo que tarda B, desde que parte, empieza a moverse hasta que es alcanzado por A, le voy a llamar TB. ¿De acuerdo? Tiempo B. ¿Cuál va a ser el tiempo de A? El tiempo de A, es decir, el tiempo desde que empieza a moverse hasta que alcanza B, es más pequeño que B, que el tiempo de B. ¿Cuánto más pequeño? Pues va a ser el tiempo de B menos, y esto es lo importante, menos la ventaja que le ha dado al coche B. ¿Qué ventaja le ha dado? 2 horas. ¿De acuerdo? Esto es lo importante del problema, que los tiempos son diferentes. Por lo demás, se hace todo igual, es decir, posición final de A es igual a la posición final de B. Posición final de A, posición inicial de A, más la velocidad de A por el tiempo de A, igual a posición inicial de B más velocidad de B por el tiempo de B. ¿De acuerdo? Esto sale 0 más 80 y ahora hago el cambio. Es decir, en vez de poner TA, el tiempo de A, pongo TB, me voy para acá, TB menos 2. Es decir, lo que tarda B menos las 2 horas. Igual a 0 más 60 por TB. ¿Ok? Bien, entonces aquí tengo solamente una incógnita que es TB. Me queda 80 TB menos 160 igual a 60 TB. Entonces me queda menos 160 igual a menos 80 TB más 60 TB. Entonces queda menos 160 igual a menos 20 TB. Y no temáis porque esto no sale negativo. El tiempo sale menos 160 partido menos 20 igual a 8. ¿8 qué? Fijaros. No hemos hecho ningún tipo de cambio de unidad. ¿Por qué? Porque fijaros, la velocidad está en kilómetros hora. El tiempo, el desfase que hay, o digamos la ventaja que le da A a B, son 2 horas. Otra cosa hubiera sido diferente que en vez de daros 2 horas, hubieran dado, en vez de horas, como está aquí, ¿de acuerdo? Hubieran dado minutos. ¿De acuerdo? Entonces eso sí que ya hay que hacer el cambio de unidades. Pero como esto, lo importante es hacer el problema, ¿entendéis? Y razonar un poco, pues no le vamos a prestar mucha atención al cambio de unidades. Entonces estos son 8 horas. Bueno, 8 horas, ese es el tiempo que pasa desde que empieza a moverse el coche B hasta que se ha alcanzado por A. Pero aquí en el enunciado veis que lo que nos piden es qué tiempo tardará en alcanzar el segundo coche al primero. Por lo tanto, nos están pidiendo TA. Y TA es igual a TB menos 2. Es igual a 8 menos 2. Igual a 6 horas. Y ahora aquí, pues lo escribí. Siempre os digo que escribáis la solución, encuadrarla, ¿de acuerdo? Porque los problemas de física y de química pueden ser muy largos. Entonces, mientras lo pongáis todo más clarito a la hora de corregirlo, mejor. Y además eso le gusta mucho a los profes. Entonces ponéis aquí, ¿qué ponemos? Pues ponemos el coche A tardará 6 horas en alcanzar al coche B. Bien, ¿es un dato o es un resultado lógico? Sí, porque como decíamos al principio, fijaros, va a tardar un montón, 6 horas. ¿Por qué? Porque la diferencia de velocidad que tenéis aquí, 80 y 60, pues no es una diferencia de velocidad grande. Y por otro lado, es que la ventaja que le ha dado ha sido muy grande. Son 2 horas de ventaja, ¿entendéis? Esto ni en las películas de los indios y vaqueros.
Y ahora el segundo apartado es qué distancia recorre cada uno, por lo de siempre. La distancia que recorre el coche A es la misma que la que recorre el coche B. Entonces lo podéis hacer con cualquiera de las dos, con XFA o XFB. Entonces yo le voy a poner XFA, que sería igual pues a 0 más, ¿cuál es la velocidad? 80 por pues 8 menos 6, que es 6. ¿De acuerdo? 80 km hora por 6 horas. 6 por 8, 48, pues 480 kilómetros. ¿De acuerdo? Esa distancia recorre. Para que os hagáis una idea, 480 kilómetros, es que me viene a huevo y lo voy a decir, es la distancia que hay desde Elche a Málaga, más o menos. Entonces, fijaros, imaginar que va un coche, bueno, vamos a imaginar que no vaya por la autovía, porque esto es una velocidad muy pequeña, a 60 kilómetros hora. ¿De acuerdo? Ese coche empieza a moverse, ¿de acuerdo? Y a las 2 horas llega otro coche que va a 80 kilómetros hora. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo va a tardar en alcanzarlo? 6 horas. ¿Y ahora qué distancia van a recorrer? ¿O qué distancia se va a recorrer hasta que este alcanza el primero? Pues 480 kilómetros. Es mucha distancia. Claro. Vale, pues nos vemos. Ya mañana os pongo más. Mañana no sé lo que hacer, porque mi idea es poneros ejercicios de estos un poquito más difíciles, que no son mucho más difíciles, con movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado, y después hacer un vídeo explicando el movimiento circular, porque el movimiento circular uniforme la expliqué, recuerdo si es verdad, lo expliqué el viernes, ¿vale? El viernes 13 que fue el último día de clase, que mucha gente no vino, ¿de acuerdo? Un saludo a todos.